Si llegara a ser necesario, lo tengo acá. ¿Ya estamos? ¡Qué emoción! No me imaginaba que me iba a sentir así. Bueno, quiero saludar a todos los que aparecen ahí. Muchos países latinoamericanos. Aparece Panamá, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Perú y muchas ciudades argentinas. Hay gente de Tandil, gente de Córdoba, gente de San Francisco, Villa María, Bariloche. Muchos nombres amigos. Jujuy, casi me olvido. Saludos a Laura. Saludos a los amigos de Tucumán, a la familia Landa que están en este momento. No, basta. No puedo saludar porque si no, no voy a poder hablar. Uno tiene como un síndrome de abstinencia de contacto con la gente, ¿no? Así que ver esos nombres ahí me impresiona. Bueno, me calmo y empiezo con lo que les tengo para decir. Primero, quiero subrayar que esto es un encuentro, a pesar de que no nos podemos ver, yo veo esos nombres que escurren ahí al costado y me doy cuenta que estoy hablando frente a mucha gente, que ustedes están frente a mí. Después vamos a tener la posibilidad de un poco un diálogo a través de las respuestas, quizá no sea mucho tiempo, aquí voy a poder contestar algunas de las preguntas que ustedes me hagan, pero en el fondo, si les interesa este tema y si quieren profundizar, el 11 de mayo empieza un curso que se titula Cada niño es un mundo, que tiene que ver con esto, con la educación personalizada y hecha tailor-made, es decir, a cada chico su traje hecho por un sastre a medida exacta. Y lo que quieran profundizar el tema de educación sexual, también tienen por la plataforma Integralis el curso de educación sexual que comienza el 4 de mayo. Le cuento un poco por qué elegí este tema. Es un tema que me apasiona. Y yo creo, bueno, con mi marido hemos tenido 9 hijos, ahora tenemos 31 nietos y un pedacito del 32, y nos damos cuenta de que hemos tenido que ajustar las ideas educativas a cada chico, porque es necesario, y que las reacciones de unos no se condecían con las reacciones de otros, así que fuimos aprendiendo de a poco, recabando información, y también descubrimos que había muchos padres a la búsqueda de algunos elementos para que la eficacia de su tarea educativa y sobre todo el amor de padre y de madre le llegara a cada uno en la medida y en la modalidad que le era necesario, que les permitía crecer. Quizás uno mira para atrás y analiza la educación que ha recibido, y yo en particular pienso en la educación que recibió, la que recibí yo, por supuesto, la tengo puesta, pero mirando en perspectiva, pienso que algo del interés que tengo en el tema de estos 4 puntos cardinales que orientan a la tarea educativa de padres y madres y educadores y adultos de buena voluntad, que también somos, en cierto modo, padres y madres de la siguiente generación, la búsqueda justamente de el modo adecuado. En el caso de mi experiencia personal, me parece que papá y mamá, con las mejores intenciones, particularmente con mi hermano, no acertaron en cómo tenían que tratarlo. Muchas veces lo han tratado de insensible, de irrespetuoso, de alguien que no era apto para este mundo. Bueno, en fin, le han dicho cosas muy duras. Yo, que soy menor que él, pero de temperamento parecido al de mi padre, salí a defenderlo. Alguna vez más allá de lo que él deseaba, por ejemplo, que también eso es un rasgo temperamental. Para hacerlo breve, algunas historias personales, y eso le pasará quizás a ustedes también, me hicieron ver en la perspectiva de ciertos rasgos estables del modo en que percibimos la realidad y actuamos sobre ella, que es importante conocer para que nuestra labor educativa y en el fondo el acompañamiento de las personas en este mundo sea lo mejor posible, evitando todo lo que puede herir sin ninguna necesidad, todo lo que puede humillar, todo lo que puede frenar impulsos que podrían ser ricos y positivos, ¿no? Entonces, todavía no empecé, porque también eso es temperamental, que yo empiezo por el medio y después voy arriba a la introducción. Voy a la introducción. Primero, vivimos en una época que es favorable a tener en cuenta la afectividad. Quizás después de un periodo de auge de lo racional, podríamos decir, todo el movimiento iluminista y el auge de la ciencia, siglo XIX, primera mitad del siglo XX, nos hicieron pensar que lo más importante era desarrollar la racionalidad, por lo tanto, un razonamiento bien estructurado.
y puede ser que se haya dejado de lado la importancia de la afectividad. Pero creo que vivimos en un momento en donde se ha recuperado este aspecto, a veces con la exageración de las correcciones, porque si hubo un periodo muy racionalista, entonces podríamos caer en una especie de auge de lo sentimental, y muchas veces la gente dice, actúa como sentís, hacé lo que bueno, voy a hablar en neutro para no escandalizar a nuestros amigos, Colombia sobre todo, que parece que habla el mejor castellano de este continente, ¿no? Entonces, el exceso de importancia que se le da a lo que uno siente podría desviarnos de un mayor equilibrio entre el pensar y el sentir. Esa es un poco la idea. ¿Qué es la afectividad? Bueno, como dice la palabra, es la capacidad de ser afectados. Somos afectados por cosas que nos suceden, porque lo que nos cuentan que les ha sucedido a otros, por lo que imaginamos que podría sucedernos, por lo que recordamos de lo que nos sucedió, por lo que hemos soñado, lo que hemos leído, en fin. Es una capacidad valorativa puesta al servicio de un cierto grado de percepción. Todo lo tenemos, sin embargo, se manifiesta de manera específica en cada persona. Y esa manera específica también se agrupan por semejanza. Entonces, estos 4 puntos cardinales que anuncio en el título, en el fondo son un modo sencillo que no quiere esquematizar a las personas, esto lo quiero subrayar, un modo sencillo para orientarnos en estas manifestaciones del aprecio o también, no sé cómo decir, del juicio negativo sobre la realidad que le sucede a la gente que nos rodea y nos sucede a nosotros también. Así que todos tenemos afectividad, la afectividad implica un cierto juicio respecto de la realidad, que puede ser erróneo o acertado, y además hay tiempos y modos de reacción que son específicos de cada uno. Esto es un poco el tema del que vamos a hablar, pero lógicamente yo voy a hablar más o menos 40, ya empecé a hablar, ya lo sé, no me lo digan, unos 40 minutos, después va a haber un periodo donde yo puedo contestar a unas preguntas, y bueno, y lo que quede en el tintero me escriben o si quieren se anotan al curso que le dije que empieza el 11 de mayo. Vamos a empezar por el comienzo. Hubo muchos estudios y hay una tradición larga en la historia de la medicina que logró agrupar a las personas según la modalidad con que interactuaban con su medio. Yo no conozco todas las tradiciones, pero sí puedo mencionar lo que hemos heredado, en cierto modo, de Hipócrates, un médico del IV siglo a.C., que se había dado cuenta que la gente tenía tipo de reacciones, según él, por predominar en ellos la circulación de algunos de los humores vitales. Por ejemplo, la sangre, o bien la linfa, eso de la circulación linfática, o la bilis y la bilis negra. Y fíjense que esto que hoy parece absurdo si lo digo, sin embargo, ha dejado huellas muy profundas en este estudio. Porque hoy usamos todavía la palabra humor para referirnos no a la humedad o al líquido, sino al estado de ánimo. La persona humorista impacta positivamente en el estado de ánimo de las personas. Las definiciones de los 4 temperamentos, según este esquema hipocrático, que eran colérico o también bilioso, se puede decir, sanguíneo, melancólico y linfático o flemático, todavía se usan hoy. Quizás no todo de la misma manera, pero colérico seguramente se sigue diciendo, melancólico se sigue diciendo, flegmático se sigue diciendo. Quiere decir que él dejó una huella bastante profunda. Pero le debemos a estudiosos más cercanos a nosotros, en particular el francés René Lessen, aquí lo tenemos, otro francés que se llama Roger, tiene apellido italiano, Mucchielli, capaz que dice Mucchielli, no tengo idea, y una gran estudiosa del todo el tema de los caracteres y los tipos caracterológicos, que es Magdalena Benedit, que es musicóloga, pero tiene una sensibilidad extraordinaria para reconocer en las personas, inclusive por los rasgos físicos, cuáles son sus modos estables de percibir la realidad y actuar sobre ella. Entonces, no pretendo que esto cubra los conocimientos previos, pero simplemente para saber, miren que hay mucho dicho, mucho escrito y mucho para estudiar. Yo voy a tomar una especie de cortacamino y voy a hablar de 4 rasgos, estos 4 puntos cardinales, presentados en forma de pareja de opuestos, que sirven para entendernos a nosotros mismos, que yo creo que es de donde tiene que partir este esfuerzo por aproximarnos al modo de ser estable de las personas, por comprendernos a nosotros mismos
y por comprender a lo que son como nosotros, pero sobre todo a lo que son opuestos a nosotros, porque quizás nos cueste más. En algunos casos nos cuesta menos, pero en algunos aspectos van a ver que hay mayores dificultades. Entonces, esto lo es estructurado según 4 aspectos. Repito que la idea es componentes estables de nuestro modo de ser que caracterizan nuestra interrelación con la realidad. Y por lo tanto, dentro de la realidad, con las cosas que hay que hacer y con las personas con las que interactuamos. No se trata de esquematizar a las personas, puede ser que este estudio nos impulse a, no sé cómo decir, encasillar a cada uno en un tipo determinado, y uno sobre todo al comienzo lo hace con mucha satisfacción, pero yo preparando el curso le puedo decir que todos los autores subrayan el carácter amplio, matizado de estos ingredientes que constituyen cada uno de nosotros, en cada persona, realmente un blend específico, una mezcla, un conjunto de elementos bien específico, que solamente una observación atenta, prolongada, capaz de captar detalles, podría definir. En algunos casos, justamente es esa observación que ha permitido descubrir detrás de una conducta amoldada a lo que el mundo pedía a cada uno, ciertos rasgos propios que, una vez destrabados, le han dado a esa persona en particular toda la riqueza de poder volcar hacia la realidad y recibir de ella lo que le hace falta para una vida llena de sentido, que en el fondo es esto lo que estamos buscando. Primero se lo nombro a los 4 y después voy a tratar de caracterizar a cada uno. Vamos a decir que el primer rasgo es la emotividad y su opuesto, la no emotividad, que pueden definirse como el impacto de la realidad sobre uno. La persona emotiva es aquella en la cual el impacto de la realidad se le nota y es muy intenso. La persona no emotiva, no decimos que no siente nada, pero la realidad no le impacta de una manera visible, quizás le impacte en menor grado, en todo caso tiene como una especie de amortiguador. Bueno o malo, depende, eso lo vamos a ver después. En realidad, cada uno, ¿cómo es bueno? Sí tiene que organizar, equilibrar y sí, calibrar bien todos estos aspectos. El segundo aspecto es el tiempo de reacción y también el tiempo de persistencia de lo recibido. Y eso se define como primariedad y secundariedad. La persona primaria es la que al impulso responde enseguida, pero también que tiene una mayor labilidad de ese input. Es decir, sí, reaccionó enseguida, pero le queda menos tiempo. En cambio, el secundario es aquel que no manifiesta enseguida su reacción, a veces parece indiferente, estoy hablando de mi hermano claramente, y sin embargo tiene una resonancia interior prolongada, ¿no? Buena o mala, si la experiencia fue mala, es prolongada este efecto negativo. Finalmente, la tercera característica, que suele ser la que más me cuesta explicar, es actividad o no actividad, que sería la propensión a interactuar o transformar la realidad o meterse dentro de la realidad activamente. La persona activa lo hace, los estímulos están siempre presentes, está siempre a punto de querer hacer algo. Cualquier propuesta inmediatamente lo encuentra como materia dispuesta, y el definido no activo, la persona no activa, es aquella que necesita una buena motivación para ponerse en movimiento. Y finalmente, cuarto punto cardinal es el foco, la apertura del diafragma con el que miramos la realidad. Claramente hay personas que son de diafragma amplio, gran angular, ven muchas cosas a la vez. Por supuesto no la pueden ver a cada una con absoluta profundidad, se lo imaginarán. Y aquellos que son enfocados, que tienen en cambio como si fuera un lente, un microscopio, que hace mirar una cosa por vez, pero a fondo, y generalmente se irritan cuando el de gran angular le llama la atención sobre otro aspecto de la realidad, porque todavía están por agotar el análisis del aspecto que en ese momento pasó bajo su visión. Así que 4 puntos cardinales: el efecto de la realidad sobre nosotros, el tiempo de reacción, la propensión a intervenir e interactuar en la realidad y el foco de atención. Ya nos amplía el panorama, porque tanto el docente como el padre, madre o el educador miran a los hijos y a los chicos que tienen enfrente ya
tratando de reconocer, inclusive por su rasgo físico, porque este modo estable nos marca algo de la fisonomía, tiene que ver inclusive con la actitud del cuerpo, abierta o retraída. Todo eso a la persona atenta y observadora le sirve de indicio para entender de qué se trata. Yo, que hace tantos años que doy clase, entro al aula y esa primera mirada, no digo que entiendo todo, pero sí empiezo a captar el que me va a responder enseguida y les confieso que empiezo a buscar a quiénes tengo que ir directamente dónde están sentados para obtener una respuesta, porque esas personas secundarias suelen elaborarlas mucho, no me lo dicen enseguida, pero cuando finalmente voy a buscarlo, porque sé que no han respondido enseguida, siempre me encuentro con un punto de vista más elaborado, interesante. Me hacen falta los dos, primarios y secundarios. Bueno, empecemos por los primeros. Les escribí a algunos que ya habían ya abierto el chat antes de que yo empezara a hablar, que estaba muy emocionada. Soy emotiva, entonces empiezo por mí. ¿Qué quiere decir? Que la realidad me impacta mucho. ¿Es bueno o malo? Bueno, yo soy así que me acepto como soy. En algunos casos preferiría que el efecto de la realidad no se me notara tanto. Por ejemplo, algo que no me gusta, pongamos que yo, de hecho lo he hecho, me lo han hecho notar mis hijos, entrar al cuarto, sobre todo de los adolescentes, y la primera cara que me salía era de profundo rechazo hacia el desorden intolerable que ese cuarto mostraba. Si la cara que ves de tu madre después de horas del colegio, de tiempo de hacer los deberes, es una cara enojada, la verdad que no te ayuda, sobre todo en ese periodo tan delicado de preadolescencia, adolescencia, a establecer con ella una buena relación. Le estoy dando un caso negativo en el cual mi emotividad me jugaba en contra. Entonces, sabiendo que soy emotiva, que se me iba a notar, antes de entrar al cuarto tenía que pensar qué es lo más importante. Lo más importante es que desorden, no desorden, él es mi hijo, ella es mi hija, yo los quiero, yo soy su mamá, soy la única mamá que van a tener y es mejor que sea buena, es mejor que la relación conmigo sea buena. Así que la emotividad es buena en el sentido de que permite al que educa darse cuenta qué le pasa al otro, porque lo nota, y podría tener algunos aspectos negativos cuando esa vulnerabilidad que uno tiene respecto de la realidad podría llegar a tener alguna inconveniencia. Una persona adulta no puede ser esclava de lo que siente, tiene que ser dueña de sí, saber que se motiva, pero al mismo tiempo saber pilotearlo si es posible. Mi ejemplo preferido es que yo nunca podría haber trabajado como agente encubierto en nada, porque el agente encubierto emotivo, en fin, no hubiera hecho pasar un documento falso, no hubiera pasado a ningún control, porque su cara hubiera revelado que estaba mintiendo, que estaba tratando de engañar. Y ahí ven, entonces hay algunos aspectos positivos del no emotivo. Una dificultad para el no emotivo que lo entiendan, porque a veces es difícil, resulta para el otro un enigma. ¿Qué le pasa? ¿Le gustó o no le gustó? Mi propuesta lo entusiasma, no lo entusiasma. Así que al no emotivo, sobre todo si es nuestro hijo, hay que ir a buscarlo en pequeños signos para saber cómo le está impactando la cosa. Por ejemplo, podría tener la tendencia a encerrarse en vez de comunicar. Así que para el no emotivo, estos signos son más ocultos. Una vez me acuerdo que con uno de mis hijos, que no lo voy a nombrar, en fin, que es un emotivo difícil de entender, en realidad después descubrí que era secreto, tenía una emotividad que estaba como, en cierto modo, controlada por él mismo y que yo tenía que buscar pequeños signos para destrabarlo, ¿no? Una vez lo empecé a mirar, le miraba los pliegues de la frente, la forma de las manos, siguiendo la Mucchielli, que tiene esos datos fisionómicos también, y él me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy tratando de ver cómo sos. ¿Y cómo soy? Me preguntó, porque la gente se interesa en saber si el otro nos entiende, ¿no? Le dije, sos un emotivo secreto. Me miró un poco así, después se rió y mi gran victoria que me dijo, puede ser. Entonces ya ven que cuando alguien logra aproximarse al otro y descifrar este lenguaje tan personal, entonces el efecto que produce es positivo, porque la persona, si no te quiere engañar, si no te quiere, no sé cómo decir, mentir, le importa que ser entendida y ser acompañada en lo suyo. Así que primer rasgo, emotividad, no emotividad. El emotivo deja percibir claramente qué le está pasando. Y en cambio hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo para cerciorarnos
de cuál ha sido el efecto, si es positivo o negativo, y ayudarlo inclusive a expresarlo, dado que su cara o su actitud corpórea no lo permite. Primer rasgo, entonces, el impacto de la realidad sobre nosotros. El segundo rasgo, primariedad, secundariedad. Aclaro de nuevo que no estoy diciendo que es mejor ser de una manera o de la otra. Uno lo es. Por ejemplo, yo hubiera querido ser más alta, que duda cabe. Y soy como soy. Bueno, tuve que pilotear mi vida desde mi altura. Digamos, no mi petisura, que llevo con altura, pero es un rasgo estable. Así que toda mi vida consiste en que cuando subo a un vagón de tren lleno de gente, yo me muevo a la altura de los ombligos de los demás. ¿Qué van a hacer? Pienso que tengo una ventaja con el estornudo, sobre todo en época de coronavirus, porque el que es muy alto cuando estornuda, en fin, por más que doble de un lado o de otro, siempre va a tener algún tipo de dificultad a desviar, ¿no? Como se dice ahora, el aerosol. Bueno, ahora no salimos ni en tren ni en ningún lado, no hay problema. Entonces, estos rasgos nos constituyen, son como son, hay que conocerlos, apreciarlos y descubrir que cada uno tiene algunos aspectos de ventajas y algunas desventajas. Vamos a ver. La reacción del primario. El primario inmediatamente responde al estímulo. Pensado desde el aula, por ejemplo, a mí como docente, que haya primarios me sirve porque ponen en movimiento el grupo. Entonces, si hay inmediatamente una recepción de lo que pido, respuestas a mis preguntas o que acepten un tipo de actividad donde todos tienen que participar, los primarios me ponen en movimiento al grupo. Así que claramente hay una función específica. En la casa también, los primarios toman la iniciativa de algo que uno lanza como idea, ¿no? Así, vamos, por ejemplo. Sí, lo buscamos, inmediatamente ven que se pone en movimiento. El tiempo de reacción breve es típico del primario, es respuesta. El secundario, en cambio, se reserva, necesita un tiempo, tiene como un tiempo de latencia entre el estímulo y su respuesta. Es como si tuviera que elaborarla, tiene una visión de la realidad, tiene que ubicarse dentro de esa realidad, tiene que entender de qué se trata, no porque no entienda acá, sino que el tiempo de elaboración es más complejo. Por eso digo que muchas veces cuando logro obtener de parte de los secundarios su participación, me doy cuenta que surge de ellos algo elaborado. No estoy diciendo ni más ni menos inteligente, sino el tiempo para elaborar, lógicamente que si toma más tiempo, elabora con más articulación, ¿no? ¿Cuál podría ser el aspecto negativo de bueno, del primario es el impulso. El primario puede ser impulsivo, lo es. El impulso puede hacer que uno diga rápido algo que no debería haber dicho, que reaccione sin haber pensado, que diga algo que moleste, que lastime, algo que es impreciso porque al mismo tiempo produce algún efecto negativo, que reaccione de una manera que después sea difícil volver atrás. Así que fíjense, esa sería la trampa del primario, porque no se da el tiempo de reacción. Y en el caso del secundario es a veces perder la oportunidad. Así que si una persona se conoce como secundaria, por ahí tiene que preparar algún pequeño truco, sobre todo si se trata de ocupar un espacio común donde hace falta que todos participen. Le voy a dar un ejemplo porque no se me ocurren de mis hijos, pero cuando yo trabajaba en el IAE, que es una escuela de negocios, todos los profesores teníamos algún mentorado. Yo en general eran chicas las que me daban a mí para que las acompañara. Y muchas de ellas, he tenido como unas 20, 25 en total, muchas de ellas, diría el 80% me decían que tenían una nota baja en cuanto a la participación en clase. Entonces yo le pregunté si participaban, y todas reconocieron, me hablaban de a una, ojo. Este es un caso que se repitió, pero cada una me lo decía hablando de ella misma. Que en realidad sí se hubiera podido participar, pero lo que iba a decir le parecía que no era tan bueno, tan brillante, y por lo tanto se lo prohibían un poco. Pero después se escuchaba lo que levantaban la mano y hacían comentarios que eran del mismo o inclusive inferior valor de lo que ellas se habían prohibido. Así que ahí vemos que su secundariedad tenía una especie de aduana, un filtro. Por ahí un exceso de autoexigencia que las autodescalificaba a participar en público. Como era tan importante esa nota, entendí que el rasgo de secundariedad
exasperado por el hecho de la autoexigencia, necesitaba alguna herramienta. Si tenían que participar, y eran así de tiempo un poquito más largos, a lo mejor tenían que preceder lo que iban a decir por una frase hecha, tipo, miren, yo sobre este punto en concreto pensaría, y ahí ya ganaban 10 segundos, que habría que, otros 10 segundos, hasta que finalmente emergía la elaboración. Parece un chiste, ¿no? Y sin embargo, a veces es necesario. El secundario debe quizás aprender o entrenarse, si tiene que ocupar ese lugar, a buscar el modo de estar presente, porque si no fácilmente lo aparta. Esto estoy pensando como madre o padre educando a los propios hijos, o en el caso de los adultos, cómo hacer para que cada uno tenga una presencia. De parte del que no tiene esa dificultad, sí está, digamos, el educador, el docente o el adulto a cargo, la delicadeza de obtener que todas las personas que están presentes tengan un espacio de participación. Entonces ahí los secundarios se sentirán apoyados, porque en vez de ellos plantar bandera en el espacio común, alguien los habilita a hablar al público. Y eso también me parece que es interesante. Tercer rasgo, ya le dije que es el más difícil para mí. Actividad, no actividad, la persona activa o no activa. ¿Qué significa la persona activa? La persona activa se siente llamada por todas las propuestas, todo lo nuevo le llama la atención, todo lo diferente, todo comienzo le resulta estimulante. Y por lo tanto, no le cuesta para nada ponerse en movimiento. Podríamos decir que ya está en movimiento. Yo tengo una nieta, que no la voy a nombrar por si me están escuchando gente que la conoce, que llega a mi casa y dice, ¿qué hacemos? Es activa. ¿Qué hacemos? Quiere decir, llega a un lugar nuevo y bueno, va a haber que hacer cosas nuevas. Y antes de que yo piense qué hacer, busca un frasquito donde pongo los fósforos viejos ya usados y lo vacía. Por lo menos ya hizo algo. Inmediatamente ella se encuentra cosas para hacer, porque es activa y disfruta haciendo. Generalmente la persona activa tiene como un desborde energético, así que busca como cauces para esa energía que le va sobrando, ¿no? Bueno, como yo también soy así, la entiendo, nos entendemos, y bueno, funciona bien, por ahí nunca le alcanza porque siempre quiere alguna cosa nueva. Yo que ahora en esta fase de la vida probablemente sea un poco menos activa que antes, también necesito mi momento de quietud. Para ella, en cambio, nada nunca se termina. Sí es posible, como rasgo, como sombra de lo bueno que es la actividad, que a uno le cueste terminar. Por ejemplo, el comienzo está lleno de entusiasmo, etcétera. Digamos, por la mitad ya el entusiasmo inicial se perdió. Con lo cual, al que educa, al que guía, al adulto a cargo, le viene bien recordar que la persona activa que tiene comienzo con tanto entusiasmo, en el fondo lo que hay que hacer es reactivarlos y por lo tanto influir en una manera nueva de presentar las cosas, un pequeño cambio que reactive ese amor inicial de lo que se había emprendido, ¿no? Así que ese sería la sombra del activo, podría ser que no le cuesten los comienzos, pero sí le cueste más completar. En cambio, le cueste menos empezar otra cosa y por ahí se encuentra con muchas cosas a medio hacer que después perturban y frustran. Sin embargo, como es un rasgo energético, se puede conducir. Lo contrario, el no activo da la impresión de alguien que como indolente, al que la realidad no le dice mucho. Entonces hay que ir a buscarlo, porque una buena motivación, conociendo los intereses específicos, garantiza no solamente el comienzo de la actividad, sino su continuación y sobre todo completarla, ¿no? Entonces la persona no activa necesita un refuerzo en la motivación. Si lo estamos educando, tendría que ser el arte del educador buscar y encontrar cuál es el elemento que activa al otro. Porque es así, ¿no? Por ejemplo, si son cuestiones difíciles o algunas cuestiones de servicio los activan, o que sean difíciles con algo para descubrir un enigma, un problema científico que hay detrás de la actividad que se va a desarrollar, algo que tenga después efectos prácticos y por lo tanto se descubre eso y después se puede hacer aquello. Es decir, buscar dentro de lo que son los intereses del chico, de la chica, cuáles son los resortes que lo ponen en actividad. Si los observamos con atención y con amor,
se nos van a revelar. Sabemos, yo ahora con mis hijos crecieron, son todos adultos, pero sí lo pruebo con mis nietos. Entonces, me doy cuenta que a alguien, por ejemplo, el tema de las hormigas o, en fin, los insectos en el jardín, le resultan sumamente interesantes. Y un proyecto que signifique descubrir de dónde salen las hormigas que se están comiendo mi rosal, siguiendo el caminito, le resulta interesantísimo. Y lo saco de la modorra y le gano, hoy día que es tan complicado, al imán de las pantallas, porque generalmente estos chicos con menos propensión a la actividad son quienes quedan más prendidos de las pantallas que les ofrecen todo resuelto, ¿no? Y ahí le cuento una breve anécdota. Uno de mis nietos, que es muy de pantallas, yo ese día le dije, no, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, no es a tal hora. Hoy no vas a usar la computadora porque yo te estoy viendo que te está creciendo la cara cuadrada, así que como eso no lo quiero hacer, no, eso no, al rato lo veía así como en un rincón, no es nada peleador, pero no estaba contento. Entonces se me ocurrió que no era simplemente decirle no haces eso, sino proponerle otra cosa. Por suerte acerté, le dije, mira, yo te presto mi teléfono y vos filmás un video. No le puedo decir el grado de felicidad. Quedó un poco perplejo y después se juntó con las hermanas y pensaron una obra de teatro que resultó espectacular. Era por turno, dormían, son 5, pero bueno, la más chiquita no actuó. Los primeros 4 hacían que cada uno se dormía y detrás del sillón, mientras dormía, los otros 2 o 3, con unos títeres de dedo, escenificaban el sueño que estaba teniendo. Y después cuando se despertaba, actuaba algo de lo que había soñado. Espectacular. El chico estuvo contentísimo, fueron 2 horas y pico, 2 horas y media de actividad. Quiere decir que hacía falta algo que le llamara poderosamente la atención, donde él se sintiera llamado por lo que sabe hacer, por la creatividad, por la fantasía. Y en el fondo, bueno, alguien no activo actuaba porque estaba motivado. Así que ven, yo ojalá tuviera toda la respuesta, ¿no? Pero la voy buscando y alguna vez cuando acierto, bueno, lo comparto con ustedes para, en fin, para saber, para decirle que es difícil, pero que se puede hacer. Llegamos ya, los últimos 8 minutos los dedico al cuarto rasgo y después a una síntesis. El cuarto rasgo es el foco, no siempre está dicho. Mukieli sí habla de eso, Lessen no habla de eso, pero Mukieli lo dice claramente, habla de estrecho y amplio, pero me gusta la idea de enfocado y versátil. Sobre todo prefiero que digan versátil al de gran angular y no disperso, como aparece algunas veces, a pesar de que el de gran angular puede ser disperso, porque todas las cosas le llaman la atención. El gran angular, como yo soy birdwatcher, le puedo contar, acá tienen el elemento fundamental de mi vida, que cuando voy a mirar pájaros, el gran angular primero me hace detectar dónde hay movimiento, o quizá el sonido y hacia dónde tengo que ir. Así que el gran angular es necesario para una ubicación y para el reconocimiento de algunos rasgos que si no se perderían. Sin embargo, una vez ubicada la zona de movimiento, hace falta que yo ajuste mi binocular, es decir, que, no sé cómo decir, que tenga una mirada más concentrada para poder ver los detalles y decir tal o cual ave. Así que las dos cosas son necesarias. Quizás estas dos modalidades pueden trabajar bien en conjunto. Uno te muestra el panorama y el otro con agudeza analiza detalle por detalle. A veces se hacen cortocircuitos, porque el panorámico continuamente está viendo otros detalles que molestan la atención del que es enfocado. La pregunta es, ¿quién se tiene que adaptar a quién? Y tengo una sola respuesta. El gran angular se adapta al enfocado, punto, nada más. Si lo tiene que sacar de ese lugar así de encierro, lo tiene que hacer entrando primero y diciéndole, salgamos porque hay un incendio, qué sé yo, imaginen una cosa así. Así que todas las modalidades están pensadas para interactuar. Y hoy que se habla tanto de diversidad, de trabajo en equipo, nos damos cuenta de que justamente porque somos distintos, interactuando nos enriquecemos. Esto es claro. Evidentemente el autoconocimiento es previo a cualquier acompañamiento de los demás. Si sé cómo soy, también sé cómo puedo actuar, qué cosa puedo desarrollar en el otro. Si sé cómo soy, sé cuáles son mis riquezas, pero también sé cuáles son mis falencias. Un adulto, una adulta, se hace cargo de sus falencias y necesita
seguramente ese autodominio, ese autoconocimiento, pero que también es el buen manejo, el manejo virtuoso de las propias capacidades para poder acompañar a los demás. Yo soy primaria, por suerte por edad uno se hace un poco más secundario y tengo menos impulsividad, porque la impulsividad podría ser un elemento negativo en la interacción con las personas. Y dado que digo eso, tengo que añadir que estas 4 modalidades que combinadas entre sí forman tipos temperamentales, hay que añadirle también lo que se llaman correctores. Porque en cada tipo podría haber el que es combativo y que es conciliador. Son 2 modalidades distintas, el que es impulsivo y el que es indeciso. Entonces, el modo de actuar del padre, de la madre o del docente con este tipo distinto de personalidad seguramente tiene que ser distinto. Es decir, el que es impulsivo, en el fondo hay que darle tiempo de pensar mejor las cosas. Y al que es indeciso, al revés, impulsarlo para que finalmente tome una decisión. Se dan cuenta que no se puede decir lo mismo de la misma manera a todos los chicos, sino que en el fondo la entrega del modo de educarlos también es personalizada, también tiene en cuenta no solamente el momento de su desarrollo que están viviendo, que están transitando, sino también estas modalidades. En lo que son impresionables habrá que bajar un poco los efectos de la realidad, y lo que son más indiferentes, al revés, habrá que enfatizar los rasgos de la realidad para que les resulte atractivo. Como nosotros, conociéndonos, también sabemos cómo, o aprendemos cómo actuar con los demás para que nuestro acercamiento sea un acercamiento absolutamente oportuno. Qué bueno que seamos distintos. Yo voy a rescatar ahora algo que leí en el libro de Magdalena Benedict, esto que se llama Una mirada insustituible, y que habla muy bien de la mirada de los padres, recordando que crecen bajo nuestra mirada. Por eso continuamente dice, mirá, mamá, mirá, papá. Y cuando dice ella, dejan de pedir nuestra mirada porque están buscando la mirada de otros, es decir, ya se están haciendo adolescentes. Pero ella contaba que su papá y su mamá, que tuvieron 13 hijos, se dieron cuenta que temperamentalmente se llevaban mejor con lo que tenían el temperamento del otro, es decir, ella lo que tenía el temperamento parecido a su marido, y el marido con los temperamentos parecidos al de ella, quiero decir. Quiere decir que así como ellos dos se enamoraron, porque tenían rasgos complementares, no idénticos, sino al revés, que se atraían porque eran distintos, así también les resultaba más fácil interactuar con los que tenían formas diferentes, curiosamente, ¿no? Entonces, yo cuando me encuentro con alguien secundario, siento que sé qué hacer con él, porque sé que lo puedo ir a buscar. En el fondo, mi marido es así, así que evidentemente siento que hay un tesoro secreto ahí atrás. Él tendría que venir a decir si le atrae que yo sea primaria, me imagino que sí, algo dijo alguna vez, pero ahora no lo puedo llamar para que dé su testimonio, pero sé que se lleva muy bien con algunos hijos que se parecen mucho a mí, y hasta le diría que me emocioné un día que dijo a uno de ellos que se fue a vivir lejos, me dijo, lo extraño mucho, y pensé, claro, porque es como yo, así que extraña tener en casa, bueno, no lo sé, estoy un poco exagerando, pero entiende lo que quiero decir, ¿no? Los temperamentos distintos a veces chocan, pero también se atraen, y a veces en el largo plazo se atraen y chocan en lo cotidiano, con lo cual este aprendizaje es un aprendizaje que no tiene desperdicio, porque en el fondo aprendemos que todos somos humanos, pero cada uno lo es de una manera específica, y esto es algo maravilloso, ¿no? Cuando hacemos viajes, el relato de viaje de cada uno tiene un colorido específico, por más que hayan ido al mismo lugar, hayan visto las mismas cosas, y sin embargo, el efecto sobre cada uno tiene mucho que ver con la cámara que cada uno tenía metida dentro y que le hizo interpretar, captar, subrayar aspectos de la realidad propio de cada uno. Mi papá, por ejemplo, que era aviador, iba a cualquier lugar, descubría que había unas gaviotas que tenían unos vuelos fantásticos. Y una vez me dijo a mí que había visto en Chapadmalal, donde nosotros veraneábamos, un chimango, que es una rapaz, ser atacado por 2 golondrinas, igual que los cazas hacen con el bombardero. La definición era de su experiencia de la guerra. Y la nunca, ahora, cuando veo esos pájaros, recuerdo esta idea de papá. Es decir, hay claramente, la captación de la realidad tiene que ver con su modo de ser y con sus experiencias previas. Nosotros también somos receptáculos de la realidad con nuestro modo de ser, con nuestras experiencias. Creo que si la edad nos impacta bien,
hacemos que el conocimiento de las demás personas también implique en nosotros un respeto pleno de esas modalidades distintas, no solamente el respeto, sino también el aprecio, la valorización, la capacidad de subrayar todo lo que son sus dones y de entender que no hay un modo único de ser humano, sino que hay 1000 maneras, a la luz de los mismos valores que nos hacen a todos dignos, amados y capaces de amar. Bueno, y aquí termina mi exposición y ahora me dedico, ustedes verán que mi mirada se corre a la derecha porque voy a mirar rápido algunas preguntas. Perdón, me voy a tener que poner anteojos, queda horrible, pero bueno, no tan horrible, ¿no? Entre puntos cardinales, los 4 temperamentos que mencionó al principio. A ver, acá me pregunta Diego Rastellini. Voy a decir, hoy día ya no hablamos de 4 temperamentos, sino que en algún listado hay 32, en fin, hay una serie amplia, pero los 4 puntos cardinales serían los ingredientes de cada uno de los temperamentos, y en su grado y además con los correctores, así que no es solamente colérico, flemático, sanguíneo y melancólico, sino muchos más, que responden a la combinación de esos 4 elementos que yo definí, estos 4 puntos cardinales, también en cantidades discretas, ¿no? Porque podríamos decir que cada modalidad tiene como una especie de curva de Gauss de mínimos y máximos y media, y eso también sucede con las personas. Es interesante la observación porque uno se da cuenta de cuál es el rasgo dominante, y ahí podría sacar un tipo de temperamento que no se puede reducir a los 4 temperamentos definidos por Hipócrates. Espere que mire otra pregunta. Bien, acá alguien Tomás Nores, chau, yo también te saludo. ¿Cuál sería un buen test para trabajar con alumnas adolescentes? A ver, el libro de Magdalena Benedict tiene test. El libro de Mucchieri también tiene test. Chicos adolescentes, sí, los adolescentes están muy interesados en su modo de ser. Según Magdalena Benedict, en realidad el temperamento se saca con chicos más chicos, que tengan hasta cerca de 10 años, porque después hay algo que se modifica por la educación, pero no se modifica del todo. Le doy un caso. A mi edad, yo me hice uno de estos test últimos, y estoy en la mitad de todo porque corregí lo que hubiera sido mi tendencia natural. Entonces, hacerlo con chicos, niños o preadolescentes todavía funciona. Hay muchos, repito, Magdalena tiene en sus 2 libros un test para hacerlo, y también Mucchieri tiene test para hacerlo. Busquen que tengan una buena orientación antropológica para poder hacerlo. ¿Quién más dice? Estos puntos cardinales se van restringiendo. Sí, me encantó la pregunta. Esto me lo dice Ana Inés, el viejo bueno. Estos puntos cardinales se van restringiendo en este tiempo de cuarentena. A ver, uno sigue siendo como es. Como compartimos más tiempo con nuestra familia, en algunos casos se exacerban. Con lo cual está en manos de los adultos a cargo, ¿cómo se diría? Diplomáticamente combinarlos, porque los hermanos no nacen todos con el tipo de temperamento mejor combinable. En algunos casos son choques explosivos, en algunos casos son incomprensiones. Así que los puntos cardinales siguen ahí y hace falta quizás una intervención más específica, inclusive para actividades físicas que sirvan de descarga a los que son muy activos y que en el encierro no se sienten cómodos. A ver, unas preguntas más. A ver, momentito. Gracias, María Rosario Noriega, gracias. ¿Cómo estimular el autoconocimiento? A ver, el autoconocimiento, se me fue para arriba. En estas áreas. El autoconocimiento en estas áreas. A ver, a mí me da la impresión que hay una edad en que los chicos siempre están interesados en saber cómo son. Tanto en el libro de Magdalena Benedict, Una mirada insustituible, como en Cómo conocer a su hijo, que es anterior, el de ella más cercano, también aparecen un bosquejo de las caras, de la forma de las caras, la distancia entre los ojos, que eso también es interesante. Porque es verdad que uno se da cuenta en la actitud de la cara qué tipo de respuesta va a recibir, con un grado de acierto que para los que son muy observadores es notable, así que por ese lado podría estimularse. A ver, rápido, lo mejor de esta cuarentena. Alejandra, gracias, no lo merezco, pero me viene muy bien. ¿Cómo es el nombre del libro de Mucchieli? ¿Cómo conocer a su hijo?
No es un libro de ahora, es de los años 70, creo que 75, 80. ¿Qué más? A ver. ¿Pueden los videojuegos impactar aún más en los adolescentes no activos? Claro que sí. ¿Qué medida tenemos los padres que no hacen para que no jueguen? Yo di un ejemplo, pero tengo que confesar que se trataba de un chico que no es preadolescente y me resultó fácil. Una posibilidad es que no sean videojuegos, que en el fondo son fin a sí mismos, sino que sean esto me lo mostró un nieto también, algún tipo de juego interactivo que tenga un saldo positivo, por ejemplo, que implique conocimiento, que implique una interacción más creativa por parte del que trabaja, no simplemente el movimiento de los dedos. Podría buscarlo, y si no, hacerlo con él, o que algún tipo de acompañamiento. Hoy día estamos obligados a acompañarlos, así que tener ese tiempo del que antes no disponíamos podría ser, me parece, una buena oportunidad para compartirlo. Sin embargo, yo creo que no es que se puede hacer que el videojuego sea bueno, sino que el videojuego tiene que estar limitado a un determinado tiempo, tiene que ser de una determinada calidad y después tiene que haber algún otro tipo de actividad. No en época de cuarentena, pero yo descubrí que para las personas no activas ayuda mucho toda tarea de ayuda al prójimo. Cuando alguien propone hacer algo que le signifique un alivio a una situación de cualquier tipo, de hambre, de pobreza, de falta de acompañamiento, generalmente los no activos encuentran ahí una motivación suficiente y le da satisfacción. Así que habría que diversificar la oferta. Eso es lo que me animo a decir. ¿Cómo conocer a tu hijo como quieres? Sí, exactamente. Ahí está, apareció Grupo Sólido ayudando en el título. Puede ser que entre hermanas 13, 17 años sea pasiva y activa, pueda llevarlas a ser agresivas entre ellas. No me atrevo a pensar, no creo que la agresividad entre hermanas tenga que ver con el rasgo temperamental. Sí se desencadenan ciertas rispideces cuando una de las dos es más metódica, diríamos más de tipo flemático, que le gustan procesos ordenados y mantiene, por ejemplo, la habitación en un determinado orden, y la otra más impulsiva, más atropellada, en cambio desordena lo que ordena. Y generalmente el grado de peleas es muy elevado. Hace falta intervención hasta que aprendan solas, ¿no?, a manejarlo, pero hasta que no aprendan a manejarlo hace falta un adulto que rompa esa situación de conflicto. No tanto por activa y no activa, salvo que eso se aplique a una cosa que debía ser hecha y que nunca fue hecha. En ese caso podría ser la causa. No creo que sea de primera instancia causa de las peleas. Esperen un rato. A ver, 4 puntos cardinales también se hacen muy evidentes en la práctica del arte. Sí, puede ser. Lo imagino, puede ser, y yo ahí no tengo ninguna experiencia artística, alguna vez estudié guitarra, pero se acaba ahí mi conocimiento, pero puede ser, por ejemplo, los tiempos de aprendizaje, la capacidad de tiempo dedicado a la ejercitación, ahí se podrían ver diferencias. O por ahí uno más llevado para resultado rápido y el otro, en cambio, que busca más la perfección, ahí se podría notar. A ver, gracias, Teresa de las Cosales. Chao, Teresa. Chao, Bubu. Mira, cuánta gente amiga. A ver, no es que a lo que no lo... El padre, Giorgi Gallino, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, después los saludaré uno por uno, Guillermo, Eugenia Quesada. ¡Ay, cuánto reencuentro! Me impresiona muchísimo. En fin, no quiero robarle más tiempo del necesario. A ver si pesco alguna otra pregunta. Después... ¿Conviene enseñar a equilibrarse en un punto medio, explotar la base y después? Muy buena pregunta, Guillermo. Yo no creo que exista un punto medio, porque quiero decir, el equilibrio del punto medio es mío, pero no de mí y otra persona que es mi contrario. Pienso sí un equilibrio, en el sentido de que las sombras de lo que son mis rasgos no impida una buena realización. Que mi ser primaria no me haga arrebatada. Ahí sí me doy cuenta que tengo que, por ejemplo, en lo que digo, tengo que poner acá una especie de aduana. Si digo esto, puedo producir un efecto que no deseo producir. Entonces, así una cierta capacidad de discernimiento antes de largarme al ruedo, ¿no? Ahí me imagino. Entonces, un equilibrio dentro de uno mismo, pero no un equilibrio que haga que todos seamos más o menos homogéneos. No me parece que saldría nada interesante de que no existan estos rasgos. Así que tu pregunta es muy buena porque hace ver cómo el equilibrio interno le da más relieve a las diferencias, pero las transforma en unas diferencias fecundas.
que se unen a la diferencia de otros, creando, digamos, una síntesis nueva que es seguramente muy interesante. Se ve mucho en el trabajo en equipo, que uno tiene que aprender a no gritarle al otro, a no humillarlo, no atacarlo, no insultar, etc. Cuando logra esa forma buena de interactuar, los resultados son excelentes. A ver, como siempre, ay, gracias, todo lo que me dice bueno no lo voy a leer. A ver, pregunta, ¿cómo tratar al joven que siempre te contesta con palabras ofensivas sin anestesia? Bien, yo repito lo que leí ahí. Hay que descubrir qué hay detrás. Por ejemplo, uno puede elevarse, esta es la altura del choque, ¿no? Yo te digo y me contestas. Hay que elevarse arriba y preguntarse y preguntarle, ¿qué hay detrás de tu modo tan ríspido de contestar? ¿Qué hay? ¿Qué me estás queriendo decir? Porque si uno se frena solamente, vos me decís esto y yo te contesto esto no se puede ganar, o gana el que grita más, o en todo caso, es una batalla. Pero si la persona adulta o más equilibrada sube y dice, ¿qué te hace decir esto? Digamos, buscar por atrás, o preguntarle, o descubrir por atrás, ir a analizar qué cosa hace a esta persona tan agresiva. Porque a lo mejor se descubre que se siente despreciada, siempre lo despreciaron, nunca encontró a alguien que lo entendiera. Otras razones, y esta es la última batalla, pero lo que hay detrás no se pudo arreglar. Así que si descubrimos esto, en el fondo es porque si somos adultos tenemos que ir a buscar atrás qué cosa produce esta reacción tan negativa. Vedo pregunta rápido, ¿cómo se entretejen estos elementos dado con eso que se llama autenticidad? Ay, Laura, vos me preguntaste. La autenticidad. A ver, autenticidad significa que yo sea yo misma. Ahora, yo también tengo mi borrador. Entonces, el más auténtico, el borrador de mí despeinada, desgreñada, o es más auténtico yo que expreso también en un cierto esmero en cuanto a las palabras que digo, a mi presentación, a la delicadeza en tratar a los otros. Autenticidad no significa borrador, autenticidad significa ser el yo original que yo soy. Así que hoy día alguna vez se cree que uno tiene que decir inmediatamente lo que siente y no nos damos cuenta que a veces sentimos cosas contradictorias. Por ejemplo, odiar y amar al mismo tiempo, puede suceder, ¿no? Los italianos decimos, te ammazzo, te mato, no quiere decir que lo vamos a matar, se dice sobre todo a la gente que uno quiere, como diciendo, en ese aspecto me superás mi capacidad de aceptación. Así que para volver a tu pregunta, la autenticidad está bien, pero es la verdadera persona. Uno a veces hace, dice y aparece de manera distorsionada porque no se preocupó de esmerarse en esa presentación. Así que mi autenticidad creo que va más allá. Un segundo antes que se me escape esta pregunta. ¿Existe alguna correlación entre trastorno del ánimo, los 4 puntos cardinales de la afectividad, cuando la persona ha padecido alguna vivencia negativa? Sí. Yo imagino esto, una persona muy secundaria que se anima a hablar, que se anima a decir algo y es denostada o criticada o humillada, se le acentúa la secundariedad. Muchas veces en la persona retraída, lo que encontramos es el efecto de algún manejo muy erróneo de su personalidad por parte de padre, madre o, digamos, adultos a cargo, que en vez de fomentarle esta salida al mundo, se la trabaron todavía más. Entonces se refugia en lo que es su modo de ser. Lo mismo pasa del otro lado. La persona muy impulsiva, herida, maltratada, incomprendida, etc., suele ser mucho más impulsiva y mucho más destructiva, como el chico que le pasó algo mal, entonces patea todo, rompe más de lo que se había roto. Así que lo que vos decís puede suceder en una experiencia negativa, exacerba los aspectos de la propia personalidad. 4 puntos cardinales suelen estar bien definidos en todos o se puede tener un poco... A ver, esto también, Diego, ya hiciste otra pregunta, te reconozco. Entonces, podríamos decir que podría haber 2 polos del emotivo y no emotivo y en el medio matices. Entonces hay gente muy emotiva y muy vulnerable, muy expuesta, y gente al revés, parece invulnerable. Y en el medio estamos todos los demás. Ahora, respondiendo al cuestionario, uno se da cuenta si tiende a ser emotivo o si tiende a ser no emotivo. Se da cuenta por el tipo de respuesta espontánea.
Todos podemos tener impulsos, pero la gente secundaria suele tenerlo mucho menos que el primario. Así que, para responder a la pregunta que vos me haces, cada uno de nosotros, un poco lo que dije al comienzo, es una mezcla propia, personal, de estos 4 elementos que conforman entre todos un tipo temperamental definido, no para encasillarnos, sino diría que hay mucho más casilleros de lo que uno piensa. Así que no tenemos que pensarlos como para etiquetar a la gente, sino para ubicarnos en el tipo de reacción y decir, bueno, él tiende a ser emotivo, así que tengo que tener cuidado en el impacto que tengo sobre su persona, porque podría, no sé, lastimarlo. Si es algo positivo, al revés, lo llamo con esto y con eso lo activo para actuar. A ver, si veo otro punto de interrogación. Paul Ekman, muy bien. Acá pregunta, una persona pregunta si Paul Ekman hace un estudio muy interesante. Yo lo uso mucho para mis clases de ética, porque pone en evidencia que hay pocos sentimientos, que hay sentimientos básicos, quiero decir, que son pocos, algunos dicen 6 u 8, compartidos por toda la humanidad. No solamente, él se ocupa de lo que se llama comunicación no verbal, y que esos sentimientos se expresan en toda la humanidad, sea cual fuere el color de la piel, el idioma, etc., utilizando los mismos músculos faciales y del cuerpo, de tal manera que todo ser humano es comprensible a otro ser humano en sus sentimientos a través de lo que expresa, por más que sus palabras no lo traduzcan. Así que, en cierto sentido, Ekman podría decirnos, lo que estamos diciendo de los 4 puntos cardinales, en el fondo es definir el modo universal, diverso, que tenemos de recibir impacto de la realidad y actuar sobre ella. Así que sí podría ayudar. No lo puedo desarrollar todo, pero sí le podría ayudar. Acá en la Argentina, el capítulo argentino del estudio de Ekman lo representa Sergio Rulicki, que es un antropólogo, doctor en comunicación, que centra sus estudios en la comunicación no verbal, que es una persona sumamente interesante, Sergio Rulicki. A ver, puede darse que se justifique un joven porque sabe cuál es su punto dominante de su temperamento y se estanque. A ver, bien, ninguna persona crece si no pone algo de sí. La educación no es un moldeado de afuera hacia adentro en una materia informe, ¿no? Sino que es el acompañamiento, como se haría con una planta, digamos, porque es más claro, el acompañamiento al crecimiento sacando todo lo que puede perturbarlo y optimizando todos los elementos que son nutritivos. Lo hacen padre y madre, lo hacemos como podemos, porque también somos imperfectos. Por suerte juega a nuestro favor el tiempo, la educación de los hijos se desarrolla en un tiempo largo, con lo cual si hubo días negativos o más aproximados, no tan perfeccionados, podemos suplementarlo con otros días de mayor acercamiento. Pero el trabajo educativo implica, sobre todo en gente más grande, siempre, pero digamos, el que crece más todavía, que ya ha crecido un poquito, una respuesta desde adentro. Si dicen no tiene respuesta, y probablemente haya que modificar la llamada. ¿Entiende? Porque yo me acuerdo de una madre que decía, yo hice lo mismo con todos los chicos y este me sale así. Entonces la respuesta primera que uno sale es que vos podés tener los mismos valores con todos los chicos, como honestidad, sinceridad, generosidad, pero a cada uno el delivery de eso y la manera de ayudarlo a vivirlo va a ser distinta según justamente que sea o no impresionable, que sea impulsivo, que sea indeciso, que sea exuberante o más bien plácido, todos estos correctores que obligan a una especificación del modo de la educación para que cada uno crezca de acuerdo a cómo es de la manera mejor, digamos, el modo óptimo de ser quien es. A las secundarias. Primero se autoconocen, crecen, y crecen en el respeto y en el amor de toda persona. Entonces, a ver, si tengo un ejemplo muy cerca que soy yo. Yo me doy cuenta que avasallo, lo puedo justificar así. Yo vivía en bases aéreas, así que cada año y medio me cambiaba de base y de colegio. Cuando yo llegaba al colegio nuevo, todos se conocían, o era la impresión que tenía yo, y yo tenía que hacerme conocer, así que empezaba
hablando, bueno, sigo hablando, según dicen los malignos, ¿no? Ahora estoy más estable, ya crecí, no sé qué, no es que entro a un aula nueva, me tengo que hacer conocer. Me doy cuenta de que hay tiempos más largos y que no pasa nada. El primario cree que todo se juega en ese poco tiempo que tiene el impulso de intervenir. Así que para no avasallar, implica en el primario un cierto grado de madurez y de interés por lo demás. En la medida en que tenés más interés en los otros, no tenés tanta urgencia de entrar, digamos, en el juego, y entras en el juego con la mirada, con la aceptación. Es como no es que me esfuerzo a ser distinta como soy, porque voy a seguir siendo como soy, pero sí manejo un poco mejor los tiempos, eso quiero decir. ¿Cómo hacen las personas primarias? Ya te contesté, a ver si hay otro punto. ¿De qué forma podemos disminuir esa polaridad o la angustia que esta genera? A ver, ¿cuál polaridad? Espera, un segundo, que está yendo para arriba. No. Planteaste los sentimientos y pensamientos contradictorios son comunes. El elemento que vive resalta esa polaridad. Que son comunes, no, yo creo haber dicho, a ver, lo digo de nuevo. Muchas veces nos enamoramos o nos interesa a alguien que es distinto a nosotros. Entonces, yo diría es muy frecuente. Hay un chiste que ahora me lo perdí, pero si no se lo mostraría, hablando del matrimonio, que decía, pensar que me casé con ella porque me volvía loco y ahora me quiero separar porque me vuelve loco. Es decir, en el fondo, lo mismo que lo atrajo puede resultarle de piedra de tropiezo en la vida de todos los días. Es un chiste, por supuesto, lo aclaro que es un chiste. Pero sí puede ser que en la cercanía, así, con la restricción del perímetro por la cuarentena, en la vida de todos los días se pongan más en evidencia estos modos distintos de ser. No necesariamente significa pelea. Yo creo que una persona que convive con otra, sean hijos o sea marido o mujer, ya sabe que existen esos rasgos. Así que aprende a esperar el momento oportuno para decir algo. No lo va a decir al impulsivo en el medio del brote, lo va a decir un poco después de una manera adecuada. Y viceversa, si ve a alguien muy retraído, se va a aproximar, no en el medio del bullicio, sino de una manera personal, con pocas palabras, a veces ni siquiera con la forma contundente de mirarme a la cara cuando te hablo, por ejemplo, porque eso se puede hacer en un reto, pero normalmente si lo queremos incentivar no es el camino más adecuado. Última pregunta. A ver. Muchas gracias. ¿Cómo ayudar a un niño con características emotivas que es tan vulnerable al entorno? Ahí está definido. Ser emotivo es ser vulnerable. Entonces, si es niño, somos nosotros que le hacemos una especie de, no sé, llamarlo escudo protector hasta que crezca. Y lo que hay que hacer es mostrarle de ese mundo todos los aspectos positivos. Y si hay dificultades, que le aparezcan en pequeño grado, en pequeña porción, no toda de golpe. Yo creo que lo que lo abruma a una persona sumamente emotiva es el impacto de una realidad difícil, hostil o amenazante, y el adulto es sumamente importante para disminuir el grado de amenaza, para ir repartiendo las dificultades en pequeña dosis, pero buscando que sepa primero ordenar inclusive, porque el que es emotivo no se siente abrumado, salvo que el juicio sobre la realidad sea un juicio negativo. Uy, está todo oscuro, ¿qué puede suceder? Le voy a contar termino con esta anécdota. Mi hija menor, la última, que era un poco miedosa, me parece. Un día la quise llevar a conocer la fragata Sarmiento, que está al ancla en uno de los diques en Puerto Madero. Había una pasarela de, digámosle, qué sé yo, 5 metros que había que cruzar y ella no quería subirse a la pasarela. Digo, pero ¿qué te da miedo? ¿Me puedo caer? Digo, bueno, me subo yo, que peso mucho más que vos, y no sé. Bueno, pero puede caer cuando yo subo. En fin, al final el razonamiento no la destrababa. Entonces le hice 2 pruebas. Te dije, cerrá los ojos, te llevo. No quiso saber nada. Perfecto. Entonces yo te pido que hagas un solo paso. Uno solo, no te cuesta nada. Y si querés, volvés atrás, porque estás muy cerca del muelle, ¿no? Aceptó hacer un paso. Después le dije, ahora hace otro y quédate. Quédate ahí y decime si te da miedo. Hizo el segundo paso, no le dio miedo. Entonces hizo el tercer paso, bueno, eran 8 pasos en total. Cruzó todo, lo disfrutó muchísimo, le encantó subir al barco, nunca lo había visto por dentro, tiene esa elegancia sobria.
Entonces ahí se trataba de subdividir la dificultad en pequeños trozos hasta que ella la pudiera enfrentar. Bueno, yo les agradezco mucho, estoy muy emocionada por todo eso. Si tienen más preguntas, por ahí se le escriben al Grupo Sólido y Grupo Sólido me las hace llegar. Muchas gracias a todos, a todos. Gracias por acompañarnos.